Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto poderles tener aquí. Empezamos una semana más de Mies. Bueno, realmente la segunda sesión de este curso de Edificar a los Santos, de esta segunda carta a los Corintios, que es impartido con el maestro Andrés San Martín. Y bueno, damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar aquí, compartir y aprender de su palabra. Y gracias a ustedes porque han tomado este tiempo también de aprender juntamente con nosotros. Y bueno, para todos los hermanos que apenas se van integrando y así, bueno, este es un ministerio interactivo de enseñanza superior, una modalidad que es a gran escala del seminario presbiteriano, seminario CRES. Y bueno, si usted quiere profundizar por más, tiene otro interés, más interés de alguna materia, tenemos otras dos modalidades, que es la modalidad escolarizada por tiempo completo, presencialmente aquí en el seminario, o intensiva en línea, la licenciatura en teología y la licenciatura en artes ministeriales. Bueno, si usted le gustaría tomar y les de su interés, puede comunicarse con el rector de este seminario. Bueno, sin más que decir, también les recuerdo los cursos que vamos a tener durante este mes. Los lunes tenemos segunda epístola a los Corintios. Los miércoles vamos a estar teniendo el curso de eclesiología, que va a ser impartido por el pastor Joel Almanza. Y los días viernes este mes vamos a estar teniendo las clases con la hermana Elsie Castellanos, que se llama el curso pastoral familiar. Bueno, son muy interesantes. Les invito a que juntas y juntos podamos dedicar este tiempo. Sin más que decir, voy a compartirles un himno antes de darle la oportunidad a nuestro hermano que ya se encuentra con nosotros. Es un himno muy conocido, se llama Fuente de la Vida Eterna. Si usted se lo sabe, les invito a que cantemos juntos ahí donde nos encontramos. Y pues terminando este canto, voy a darle lugar al pastor.
Muy buenas noches, hermanas y hermanas. Dios les bendiga. Un cordial saludo y todos bienvenidos, por supuesto, a este nuevo encuentro del curso Edificar a los Santos, la segunda epístola a los Corintios, impartido en nombre de Mies por parte de un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Sean todos bienvenidos y esperemos que este curso sea para vuestra edificación. Bueno, continuando con el orden de capítulo a capítulo, tenemos el capítulo 4, obviamente. A ver, se nos habla de varios conceptos, como por ejemplo, que el Evangelio no puede ser encubierto. Esto nos habla no solamente en el sentido de que no puede ser escondido, sino que tiene la fuerza, el Evangelio, el poder del Evangelio por sí solo, para que salga a la luz, independiente de las circunstancias que puedan estar rodeando la presentación del Evangelio. O sea, eso incluye, por cierto, obviamente, nuestras propias imperfecciones. No, o sea, recordemos, el Evangelio tiene poder por sí mismo, independiente de, insisto, de la sagacidad o de la falta de la misma, de las personas, como en este caso nosotros, que hemos de entregarlo. Además de que, obviamente, nosotros estamos llamados como creyentes a proclamar el Evangelio, no a encubrirlo, no a guardarlo. Eso nos hace un puente, un punto de unión directo, en este caso con la Gran Comisión. Y a su vez la Gran Comisión, por supuesto, nos habla de un mensaje, en este caso el Evangelio, muy concreto, no, como lo he dicho en otras ocasiones, no una idea abstracta, simplemente una simple buena noticia, sino de la buena noticia, que es el Evangelio, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Se habla también del Dios de este siglo. Es una especie de metáfora, diríamos hoy, para referirse a lo que se adueña del pensamiento y de las acciones de la gente, en este caso del siglo I, de la época en donde fue escrito este texto. Por cierto, el debate de cuándo fue escrito el Evangelio, o sea, perdón, las epístolas al apóstol Pablo, es bastante inerte en realidad de realizarlo, porque uno, a menos que como hacen los herejes, que se saltan hasta el siglo II, hay una postura más o menos intermedia que habla de cerca del año 80. Un servidor es derechamente de la escuela más, llamémoslo así, radical, que habla del año, antes del año 67 o el 70, perdón, antes, por lo tanto, de la finalización de todo el Nuevo Testamento. O sea, insisto, la escuela más tradicional, no herética, habla de ese año, del año 90-95, como año en donde ya habría estado finalizado el Nuevo Testamento. Yo me sumo a la escuela, insisto, más radical, que nos habla del año 67 al 70, cuando mucho. ¿Por qué? Porque ese año fue cuando ya estaba Jerusalén totalmente destruida, o buena parte de Israel en realidad, con todo lo que eso significaba, la destrucción del templo. Por lo tanto, habría sido más que esperable que si ese hecho hubiese acontecido, los autores del Nuevo Testamento lo habrían mencionado. Más aún, o por ejemplo, si nos vamos a la misma profecía que dijo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a no quedará piedra sobre este lugar, refiriéndose al templo de Jerusalén, no, o sea, lo lógico, lo esperable habría sido que el autor bíblico nos dijera, y estas palabras fueron cumplidas con la destrucción de Jerusalén en el año 70, o bajo la destrucción en realidad del incendio que se generó, porque la destrucción del templo no fue a causa de la destrucción de la ciudad en sí misma, sino por un incendio que se provocó, porque curiosamente Tito, pese a lo sanguinario que era, había dado órdenes expresas de que no se destruyera el templo. No, obviamente no como una manera de respetar las tradiciones judías, sino como al parecer su intención era que ahí, como una burla hacia el judaísmo,
se instalara la gobernación romana, como una manera de decirles, bueno, acá ustedes adoraban a su Jehová, a su Yahvé, bueno, ahora tienen que adorar aquí a César. Pero bueno, por supuesto, las palabras de Jesucristo tenían que cumplirse y sucedió lo que ya les comentaba, la destrucción total de Jerusalén y por supuesto del templo. Insisto, eso, disculpen, solamente como un paréntesis. Y insistiendo en ese punto, por ese motivo, el hecho de que no se menciona en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esa profecía de Cristo, es que presumimos, por un tema, insisto, de lógica, más que de conocimiento específico, de que el Nuevo Testamento en su totalidad habría estado escrito antes del año 70. Pero bueno, siendo así, ¿cuál es el Dios de este siglo? Insisto, es una metáfora para referirse a las ocupaciones del mundo, en este caso, una manera un tanto poética de hablar de qué es lo que nos lleva a la idolatría, entendiéndose la idolatría como lo que nos aleja de Dios en el primer lugar. Por supuesto, han existido y van a seguir existiendo dioses de este siglo. Nosotros acá estamos rodeados de muchos dioses de este siglo. En ese caso, el dios de ese siglo podía ser, por ejemplo, las ocupaciones mundanas o el deseo de sacarse de encima al Imperio Romano por parte de los judíos. Recordemos, en buena medida ese fue el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, porque no le dio al pueblo judío ese anhelo que ellos querían. O sea, las respuestas en ese sentido pueden ser varias. Lo importante es qué significa o qué valor le podemos dar nosotros a esas palabras. ¿Cuál es el Dios de este siglo, de nuestro siglo en este caso? Pueden ser muchos. Por ejemplo, el relativismo, yo diría netamente relativismo doctrinal. ¿Y por qué no me metería no involucraría aquí, por ejemplo, qué sé yo, temas ético-morales como el aborto, las supuestas o pseudo nuevas formas de familia, etcétera? ¿Por qué? Porque eso, mientras no involucre a la iglesia, la verdad que, piénselo así, ¿qué podemos esperar de bueno de este siglo? Fuera, insisto, del mundo de la fe. ¿Hay algo que nos pueda sorprender? En ese sentido, lo que me preocupa de ese, o lo que debiera preocuparnos, es cuál es el Dios de este siglo que puede afectar la labor de la iglesia. Insisto, del mundo secular no podemos esperar nada bueno, no hay nada. ¿Cuáles serían en este caso, por ejemplo, el Dios de este siglo en el mundo eclesiástico? Lamentablemente que se disfraza de cristiano, por ejemplo, las nuevas corrientes teológicas, relativistas, el modernismo teológico, la alta crítica, de la cual lamentablemente, con honrosas excepciones como nuestro seminario, la abrumadora mayoría de los seminarios en el mundo, incluso México, toda Latinoamérica, esa tendencia, el llamado Jesús histórico, el método histórico crítico, la desmitologización, insisto, se convirtieron en el Dios de este siglo. Y lamentablemente esas ideologías no quedaron encerradas exclusivamente en los seminarios, sino que tristemente, obviamente al formar pastores, líderes, llegaron lamentablemente a las iglesias, a muchas. Espero que ninguno de los que estemos aquí presentes. Pero insisto, ese debería ser en primera instancia, no única, por supuesto, la manera en cómo debemos afrontar el Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo, en el caso de los que se hacen llamar cristianos, es, en resumida palabra, herejía. La herejía, lamentablemente, en la abrumadora mayoría de los cristianos, no es visto como un problema. Por algo lo decía, sin ánimo de, digamos, subirnos los puntos a nosotros, pero seminarios como este, somos lamentablemente una excepción a la regla. La abrumadora mayoría de los seminarios, en vez de criticar, de condenar la herejía, tristemente la enseña. Es casi menester en la mayoría de los seminarios,
por ejemplo, la Facultad Evangélica de Teología, el gracias a Dios desaparecido ICEDET en Buenos Aires, el Seminario Augsburgo, creo, en México, o el San Leopoldo en Brasil, con sus miles de estudiantes, tristemente. Entonces, a opinión de un servidor, insisto, pueden haber muchos más, corrientes teológicas o el liberalismo ético-moral dentro de la Iglesia. Insisto, en este caso, lo que creo humildemente que debe preocupar, ser nuestra primera instancia de preocupación es en la medida en que esto afecte la vida cristiana, la vida de la Iglesia. Insisto, porque si nos entráramos a preocupar de lo que pasa fuera de este mundo, fuera de la Iglesia, insisto, ¿qué podemos encontrar de bueno? Ni siquiera el más benigno de los gobiernos, de ellos podríamos esperar, insisto, que den testimonio de Cristo. Esa es labor nuestra. Siendo así, también se nos habla en el versículo del 7 al 10 de la tribulación. ¿Qué puede implicar la tribulación? No está hablando necesariamente de una persecución física al estilo de cómo la vivieron los primeros cristianos o los padres fundadores de la Reforma protestante, con todos los riesgos que ellos tuvieron que afrontar, sino que también la tribulación puede afectar nuevamente la vida de la Iglesia desde su interior. De hecho, es donde más daño causa. Insisto, lamentablemente, el grueso de las personas que se hacen llamar luteranas, el grueso de los que se hacen llamar calvinistas, y prácticamente en toda confesión protestante, por triste que resulte, adhieren o tienen comunión de buena gana o sin problema con líderes que, insisto, no creen en la resurrección corporal de Cristo, no creen en su nacimiento virginal, no creen en básicamente ninguna de los dogmas que el cristianismo y nosotros acá siempre hemos creído. En ese sentido, para cristianos como nosotros, por supuesto que la herejía debe ser un tipo de tribulación. No, insisto, no encasillar la tribulación al hecho de tener una persecución sangrienta como la que llevaron a cabo los romanos en contra de los primeros cristianos. Con sus virtudes y sus defectos, en buena medida, ese tipo de persecución acá en el mundo occidental al menos ya no la tenemos. Pero creo yo que ha causado más daño, insisto, la herejía que se publica dentro de las iglesias que se dicen cristianas, más que el ataque externo. Es más, la tribulación que, por ejemplo, vivieron nuestros hermanos en el mundo soviético, por ejemplo, en lugar de hacer de fallecer la fe de nuestros hermanos, la multiplicó. O sea, si hay una iglesia que puede decirse que fue probada a sangre y fuego, literalmente fue la iglesia soviética. Y cuando finalmente llegó la libertad en ese mundo, a partir de 1982 principalmente, 86, insisto, había una iglesia pujante de millones de personas que a pesar de esa tribulación, a esa persecución literal, física que llevaron a cabo, su fe no desfalleció, sino que, insisto, se fortaleció. Y la historia del cristianismo nos habla de que esa tribulación de la que se habla acá, en general, siempre ha sido para beneficio de la fe, de los verdaderos creyentes. Porque claro, el creyente que nunca ha sobrellevado la tribulación, no estoy diciendo que estamos obligados a sufrir, por así decirlo, pero si nunca hemos visto esa realidad, ¿cómo vamos a saber la verdadera fortaleza de nuestra fe? Insisto, ya sea en el ámbito de persecución física, así como también de la crítica herética. Por ejemplo, ¿por qué han surgido iglesias que, como se nos suele tildar, de fundamentalistas? ¿Por qué? Porque en el seno de nuestras iglesias originales habían lamentablemente o focos pequeños o gigantes en donde lamentablemente la Biblia terminaba cerrándose. Por eso surgieron las iglesias confesionales, ya sea en el mundo presbiteriano, en el mundo bautista, en el mundo luterano, que insisto, tristemente somos la excepción.
en donde por algo se dice con un tono denostativo, si acaso no de burla, que somos unos, comillas, fundamentalistas, como si hubiera que disculparse por eso. Claro que, ¿por qué? Insisto, ¿por qué? Porque a ojos de esta gente, de estos herejes, los malos, entre comillas, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos queremos salir de las páginas de la Biblia, porque queremos mantenernos apegados a nuestras confesiones. Para que de esa manera, entonces, como está señalado ahí en la pantalla, la vida de Jesús se manifiesta en nosotros. Jesús, recuerden, no solamente sufrió la tribulación en el sentido de una persecución física, que claro que la sufrió, por algo murió ejecutado, sino que también tuvo que sufrir con la persecución farisaica, en donde los líderes religiosos, que eran los que estaban llamados a fortalecer la fe del pueblo judío, y por ende la del mismo Jesús, la atacaban. O sea, en ese sentido, no nos debe sorprender la realidad que tristemente se vive en ese sentido respecto de la persecución a la sana doctrina. Jesús también fue perseguido por predicarla. ¿Por qué? Porque claramente el mundo de los fariseos no estaba dispuesto a ceder. El mundo judío en general lo que quería, bien sabemos, era un mesías político, un guerrillero, en vocabulario moderno. No quería a un libertador del pecado, alguien que venciera el pecado y la muerte. Eso lamentablemente no era parte de los intereses de la gente común y corriente en el mundo allá en Israel. Por eso, en ese sentido, los que estamos llamados a que se manifieste en nosotros, aunque pueda resultar una redundancia, la vida de Jesús, insisto, es exclusivamente en nosotros. No podemos cederle ese llamémoslo así, esa bendición, ¿por qué no? Qué sé yo, a los gobiernos, a las leyes, porque, insisto, después de todo, el político que hace las leyes va a seguir siendo político. Va a durarle el interés por el mundo cristiano, en el caso nuestro, mientras nuestros votos le sirvan. Insisto, en cambio, los que debemos marcar la diferencia ahí, no con un tema político, social, económico, somos nosotros. Nosotros estamos llamados a algo muy concreto y muy puntual. Predicar el amor y el mensaje de Cristo actuando en la vida del creyente. Si usted anhela que el mundo cambie, no espere que un gobierno político nos quite la tribulación, no espere que el mundo civil muestre la vida de Jesús en ellos. En primer lugar, porque no está para eso. Y en segundo, porque nunca le ha importado. ¿Por qué ahora vamos a hacer una, comillas, honrosa excepción? Los grandes movimientos misioneros, después de que se consagró la Reforma, jamás apelaron al poder político secular para lograr sus avances. Nunca, es más, nunca lo necesitó y tampoco nunca le importó. ¿Por qué? Porque ellos por sí solos hicieron que la vida de Jesús se manifestara en ellos. Sí, ok, si mientras se nos permita difundir nuestra fe libremente, pues ven, más que eso no necesitamos. Lo que necesitamos nosotros es, lisa y llanamente, el poder para cambiar el mundo en el que vivimos, es lisa y llanamente el poder de Cristo transformando el corazón de la gente. Y los primeros que estamos llamados para esa noble labor, esa noble empresa, somos nosotros. Para eso precisamente estamos acá preparándonos, estudiando, fortaleciéndonos, para que esa luz brille en la oscuridad, para que, como lo decía en la clase anterior, seamos una Filadelfia estando rodeados de una gran Sardis, de una gran Laodicea. Insisto, si no lo hacemos nosotros, no va a venir el mundo secular a hacerlo en nuestro lugar. Por lo tanto, que no nos sorprenda la tribulación. No es algo nuevo, no es algo que haya terminado, ni es algo que no vaya a continuar existiendo. Sino que al contrario, lo que debemos hacer es encomendar para que el día en que esa tribulación llegue, insisto, ya sea tribulación dentro de las que se dicen iglesias, en este caso la herejía, así como en la persecución física, como la que mencionaba hace unos minutos, insisto, puede llegar, lamentablemente ha llegado,
pero esa es la mejor prueba de la fortaleza de nuestra fe. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? ¿Hermanas? Perdón. Bueno. Digo, todo bien, pastor. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, se habla de que tenemos todos un mismo espíritu y por lo tanto creemos y luego hablamos. También, nuevamente, un concepto que se trivializa demasiado, tanto en la iglesia cristiana como incluso en el mundo secular. Tener un mismo espíritu, se habla, qué sé yo, hasta incluso en el mundo deportivo, que un equipo de fútbol, la selección tal o cual, tiene un mismo espíritu. Pues claramente aquí estamos hablando de más que simplemente tener un mismo fin. En el caso nuestro, qué sé yo, lograr la conversión de nuestro prójimo, fortalecernos nosotros como iglesia, como personas. No, por algo está unido a la frase creemos y luego hablamos. Tenemos que creer y por lo tanto conocer el mensaje que llevamos. No, nuevamente, tenemos que aferrarnos a las ideas concretas, no a una simple idea abstracta, lejana, como decir, ok, yo entrego el evangelio. Como hay una foto por ahí circulando que dice, no eres capaz de predicarle el evangelio a tu vecino que vive a 10 metros tuyo, pero quieres irte de misionero al África. Creo que es una frase que, claro, no es un versículo bíblico, pero grafica perfectamente ese espíritu que debe haber en nosotros. Como iglesia, estar enfocados, primero, en estar fortalecidos nosotros, como iglesia cristiana. Conocer nuestra doctrina, nuestra enseñanza, sino qué sentido tiene la labor misionera. Basta con, nuevamente, volver a la gran comisión, enseñándoles las cosas que os he mandado. ¿Cómo van a enseñar? Vamos a enseñar, por lo tanto, algo que no conocemos. Y ese algo, insisto, es lo que nosotros llamamos, disculpen, tengo un problema con el computador, llamamos doctrina cristiana. No es algo que, digamos, insisto, sea una simple idea. Es algo que debe estar presente de manera permanente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Deme un segundo, por favor. Perdón, pero creo que había un problema con la batería. Bueno, entonces, insisto, ese tener un mismo espíritu es más que simplemente llevarnos bien, tener una misma intención, sino también entregar un mismo mensaje. Por eso es muy difícil, a opinión de un servidor, llevar una obra misionera interconfesional. Ahí, lamentablemente, respetando nuestras mutuas diferencias, deja de haber un mismo espíritu. De hecho, sin entrar a mencionarlas, por cierto, pero buena parte de las obras misioneras que surgieron del llamado movimiento de santidad estaban formadas por ejemplo, iglesias con algunas doctrinas tan disímiles, como por ejemplo la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, en el 1840 en adelante, que evidentemente tenían un fin muy noble, lo sigue siendo, pero se podrán imaginar que por algo buena parte de esas labores misioneras, u otras tantas que comenzaron en Alemania, derivaron finalmente en iglesias, porque claro, se imaginarán que llegaba acá a Latinoamérica el misionero presbiteriano de la X obra misionera que decía, bueno, yo quiero bautizar infantes por aspersión. Obviamente el bautista iba a decir exactamente lo contrario, o por ejemplo, el metodista iba a creer en el libre albedrío, por supuesto el calvinista no. Entonces, ¿había un mismo espíritu en esa labor? Lamentablemente no. Insisto, no estoy diciendo que haya que condenar como hereje a las personas que tenían esas diferencias. Hay que saber respetarnos también.
pero claramente no es una labor a la cual necesariamente vamos a tener precisamente ese mismo espíritu. Por lo tanto, no vamos a necesariamente creer lo mismo y por lo tanto no vamos a hablar lo mismo. Insisto, no estamos aquí en este caso hablando de quién tiene la razón o quién no. Pero, tomando un ejemplo de la vía secular, ¿se imaginan a alguien en su sano juicio que diga, ok, por el bien de Estados Unidos, unamos un solo partido político y creemos el partido republicano-demócrata o demócrata-republicano? Se van a matar entre ellos, por supuesto. Insisto, no se trata de entrar en discusión aquí quién tiene la razón o no, simplemente de que, ok, tenemos un mismo fin, entregar el Evangelio, pero los medios, la doctrina que en ese intertanto entregamos, no es necesariamente la misma. Y si no es la misma, difícilmente se puede llegar al final último, que es la conversión del incrédulo. Bueno, nuevamente se insiste en el concepto de tribulación, de que padecemos, de que tenemos que cargar nuestra cruz, de que somos perseguidos, pero que aún así abunda la gracia. Esto es en buena medida, llevándolo al mundo moderno, o principalmente estos últimos 70 años, cuando surgió la tristemente famosa teología de la prosperidad o de la retribución también, que en el fondo son casi hermanas. Piénsenlo, o sea, ¿qué es lo que importa en este caso? La gracia de Cristo, que abunda, insisto, no solamente que existe, sino que también abunda, o la ausencia de tribulación. Bien sabemos todos los que hemos tenido que enfrentar alguna vez a personas que adhieren a esta lamentable doctrina, que para ellos la ausencia de esa tribulación es un sinónimo prácticamente de la gracia. Pero como lo mencioné creo en la clase anterior, eso es atacar directamente incluso el testimonio que nos dejaron los primeros cristianos, los cristianos de la época bíblica me refiero. No, ¿para qué ni siquiera a despegarnos de esa época y llegar, qué sé yo, a la reforma de ahí en adelante? ¿Cuál fue la respuesta de de Dios ante Pablo con su aguijón, o sea, su tribulación, de su padecimiento? Nuevamente la palabra que está ahí, la gracia. Bástate de mi gracia. Si no, insisto, perdón si esa idea ya la estoy repitiendo, disculpen, pero eso, si no, lo contrario es pensar que Cristo, en lugar de venir a pagar el precio del pecado, vino a pagar, qué sé yo, el precio de la pobreza, el precio de una enfermedad. Es cierto, está el famoso versículo que dice que Cristo pagó nuestras enfermedades o cargó nuestras enfermedades. Pero, de nuevo, ¿vamos a reducir a Cristo a un curandero? ¿A un multiplicador de dinero, de bienes económicos? Claramente que no. No podemos reducir a Cristo a algo tan pobre, tan básico. O sea, ¿por qué? Porque mientras la tribulación, el padecimiento, el ser perseguidos es algo temporal. Mientras, y que claro, no estoy diciendo que nos tenga que gustar pasar por eso. No se trata, insisto, de ser masoquistas. Claro que nuestro anhelo debe ser no sufrir eso. Pero lo que nos debe importar es precisamente lo contrario, la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es la que apunta a la vida eterna. Y esa es finalmente la meta última del creyente, la vida eterna. Ahí está precisamente como fruto de ello, ya sea las 3 solas del luteranismo, las 5 solas, aunque por insistir, no hay nada de contradictorio entre las 3 o las 5, precisamente debemos conocer ese mensaje, la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Y si nuestras vidas, con su tribulación, con su persecución, han de servir para la gloria de Dios, que así sea. Amén. Que venga. No podemos limitar a Dios, el poder de Dios, simplemente a nuestro bienestar temporal. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrece y nos da a Cristo es el bienestar eterno. No algo tan, insisto, básico, pobre, como es el bienestar temporal. Insisto, no, en el aspecto de la vida que usted quiera, todo bienestar que, claro, insisto, por supuesto nos gustaría tener, algunos lo tienen más, otros menos,
Pero sí, insisto, es algo temporal. Aún la más próspera de las personas va a llegar el día en que esa prosperidad va a acabar. ¿Con cuándo? Cuando, ya, si es cristiano, parta la presencia de Dios. Por lo tanto, incluso para el cristiano, ese bienestar económico, material, de salud, va a tener un fin. No así la vida eterna. ¿Por qué? Porque debemos apuntar a lo eterno, no a lo temporal. Más aún si nosotros reconocemos que esto viene de parte de Dios, como fruto de la misericordia de Cristo. Por lo tanto, necesariamente el bienestar que Cristo nos ofrece debe ser, o ha de ser, un mensaje, insisto, nuevamente, eterno, no limitado a lo temporal. Dios es un ser eterno, por lo tanto, no nos va a ofrecer algo que está en contradicción con su esencia, que es la eternidad. Sino al contrario, lamentablemente, insisto, ese punto, la gente que sigue esta lamentable doctrina, insisto, no la catalogaría de herejía, a ese nivel no, pero claramente es una doctrina de la prosperidad que causa mucha confusión, que puede en general derivar en herejías, pero en alguna medida está limitando el poder de Cristo insisto, a un estado temporal, ya sea la salud, la prosperidad económica, la tranquilidad social, etc. Pero, insisto, lo que no solo nos ofrece, sino que nos entrega a Cristo, el consumado es de nuestro Señor Jesucristo, es un bienestar eterno, la salvación eterna. Y para eso nosotros debemos glorificar con nuestras vidas a nuestro Señor. Ahí como parte de una de las famosas 5 solas, la gloria de Dios. ¿Algún comentario, pregunta, hermanos? Bueno, el siguiente, por favor. Ya llegando al capítulo 5, se apunta a la vida eterna para todo creyente. Como lo decía la clase pasada, esto probablemente no es simplemente como una insistencia en que Cristo, o que gracias al mérito de Cristo se nos ofrece la vida eterna, sino que todavía habían resabios del judaísmo saduceo, que negaba la existencia de una vida eterna. Y a su vez, si no había una vida eterna, ya sea para salvación o para condenación, como para ellos no existía eso, entonces no tenían un interés o preocupación en dar un buen testimonio. Después de todo, si todo se acaba en el aquí y en el ahora, el día de nuestra muerte, ¿qué sentido tiene? De nuevo, ¿por qué voy a preocuparme por una ética, por una moral, por una buena conducta que me sirva para glorificar a Dios, si después de todo se va a acabar acá en este mundo temporal? En ese sentido, la vida eterna también es necesariamente un puente para que glorifiquemos a Dios con nuestro testimonio. No pensando exclusivamente, porque de hecho nuestro testimonio cristiano no es algo que debe ser apuntado exclusivamente a uno mismo, sino que está apuntado precisamente como parte del ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mejor muestra de amor al prójimo que mostrar cómo Dios actúa en nuestras vidas? Cómo Dios puede eventualmente fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra vida ética, nuestra vida laboral. Precisamente ese fue uno de los grandes descubrimientos o redescubrimientos del mensaje que trajo la Reforma, ya sea luterana, calvinista, posteriormente anglicana. La dignificación de la vida en su totalidad, como un servicio a Cristo, como un testimonio cristiano. La famosa frase de Lutero, que no es exactamente así, pero se da una paráfrasis normalmente que dice que el zapatero que enmienda o arregla bien los zapatos, zapatero creyente, por supuesto, glorifica a Dios tanto como el pastor que predica en el púlpito el domingo. Y esa precisamente debe ser nuestra vida cristiana. Obviamente no todos estamos llamados, ya sea al pastorado, a la docencia, a la predicación.
O incluso algunas personas que ejercemos el ministerio, hay áreas en las que nos manejamos más. Por ejemplo, un servidor nunca me he considerado un buen predicador. No me considero un gran homileta. Pero eso no quiere decir que Dios no me pueda proveer de otros dones. Y si en este caso su don es, por ejemplo, el servicio, uno que suele pasar tan desapercibido, qué sé yo, ya sea de simplemente encargarse como conserje del templo, así como del más longevo de los predicadores, pues bueno, ese trabajo debe hacerse con mira a glorificar a Dios, dar testimonio a nuestro prójimo. Especialmente eso, dar testimonio a nuestro prójimo, para que volviendo a la diapositiva anterior, para que nuestra vida sea un reflejo de Cristo para nuestro prójimo. Insisto, ese testimonio cristiano que es menester que entreguemos, que demos, es parte de nuestro amor al prójimo, ya sea cristiano o no. Y así, no ser piedra de tropiezo para insisto, ya sea para nuestros hermanos, así como para el incrédulo. Sí, de nuevo, volviendo indirectamente al punto del mundo político, del mundo secular. Si nosotros no damos ese buen testimonio, no esperemos. No podemos esperar que el mundo secular lo haga en lugar nuestro. Si los buenos no hacen el bien, los malos no tengan por seguro que no lo van a hacer en el lugar de ellos. Y para eso, insisto, estamos llamados nosotros los creyentes. Y insisto, por eso, apuntar siempre a la vida eterna, no a los bienes temporales. Bueno, también está el famoso concepto de que vivimos por fe y no por vista. Nuevamente, eso lo podemos unir al concepto de prosperidad, de la prosperidad material, por supuesto. O sea, por lo demás, usted y yo, como creyentes, claro que tenemos prosperidad plena, pero prosperidad respecto de la vida eterna. La prosperidad material, como lo decía, va a acabar en algún momento, incluso hasta eso puede ser un mal testimonio para nuestro prójimo, ya sea por una mala administración de nuestros bienes, o simplemente porque las circunstancias así lo permitieron. No, y sin entrar en debates de por qué, de si el cristiano necesariamente va a mantener su situación actual, insisto, ese no es el punto. Pero, ¿por qué? Porque nuestra vida de fe debe ser por vista, por fe, no por vista. Por lo tanto, la prosperidad, insisto, material, qué sé yo, acá tengo mi teléfono, es un símbolo en buena medida de mi nivel de prosperidad, aunque también puede ser parte de mi nivel de irresponsabilidad en la administración de mis bienes. Por ejemplo, tengo alumnos en mi trabajo secular que sus familias prácticamente no tienen dinero casi ni para comer. Y que esos alumnos, de no ser porque en el establecimiento donde trabajo se les provee alimento gratuito, literalmente no almorzarían. Y no es una exageración, pero ¿cuál es el punto? Hablando de administración de bienes, que incluso con cristianos incluidos entre estas personas, andan utilizando probablemente teléfonos celulares más caros que el mío. O sea, por lo menos a veces $500. Entonces, insisto, alguien que lo vea esto de una manera perspicaz, apuntando a la vía de fe, claro que eso puede ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que va a querer? La vista, lo que puede observar aquí. No nuestro corazón, no nuestro servicio a Dios, nuestra mente, etc. Por lo tanto, la prosperidad es una muestra clara o la gente que anhela como fruto de la fe, la prosperidad es una muestra de que esa gente está lamentablemente viviendo por vista y no por fe. Al contrario de lo que el mismo apóstol Pablo nos dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, no por ver, no por tener. Insisto, no se trata de ser redundante, sino que si el apóstol Pablo insiste tanto en esta idea,
algún motivo había, seguramente ya estaba incrustada la discusión de de qué manera se demuestra al mundo exterior cómo es mi relación con Dios. Porque tristemente las personas que adhieren a esta idea suelen pensar que las personas, qué sé yo, que padecemos alguna enfermedad, es fruto de algún pecado escondido. O sea, claro, por supuesto, si una persona, qué sé yo, tiene problemas al hígado como fruto de su alcoholismo, pues bueno, estamos hablando de otro tema, pero, qué sé yo, enfermedades congénitas pueden estar presentes durante toda nuestra vida, problemas degenerativos por la edad, etc. Y después de todo, nadie, como se dice, hablando de prosperidad, nadie muere próspero, nadie muere sano, ya sea que viva 100 años o 120. Eso de muerte natural es una especie de, casi de ironía. ¿Por qué? Porque claramente, es cierto, lo natural es morir, pero uno no muere sano, muere porque, qué sé yo, una falla multisistémica, el corazón dejó de funcionar por el desgaste propio de la edad, etc. Por eso, insisto, la prosperidad va en contra del hecho de vivir por fe, sino que nos hace creer que la vida cristiana es necesariamente algo vinculado a la vista. Y también se reitera la idea en este caso de que se espera la vida eterna. Insisto, el hecho de que se reiteren tantas ocasiones este tipo de conceptos, el tema de la vida por fe, de negar la prosperidad y la vida eterna, quiere decir que necesariamente en la comunidad de Corinto ya estaba algún tipo de duda o de discusión de que era un problema que había que insistir. No, el apóstol Pablo, con lo inteligente, perspicaz, con el buen conocimiento que tenía de la iglesia a la cual estaba escribiendo, evidentemente no iba a estarse preocupando de problemas que no existían. Por lo tanto, si se mencionan estos problemas, es porque estaban presentes. No olvidemos eso. O sea, claramente, incluso usted en su iglesia, en su familia, qué sé yo, si todos tienen buena conducta, usted no va a estar insistiendo una y otra vez en, ok, pórtense bien, tengan buena conducta. Sus problemas van a ser otros, probablemente, las cosas en las que va a insistir, pero no así, insisto, con cosas que no suceden. Es lógico, ¿no? Siguiente, hermana, por favor. Y si bien se habla, como lo acabo de mencionar, de la vida eterna, no se reniega de ninguna manera de la vida temporal. Puede parecer contradictorio, pero no. ¿Por qué sucede esto? Porque después de todo, estamos en esta vida temporal, en esta vida que ha de tener un fin, estamos llamados a dar testimonio. Nuevamente, la gran comisión. Así como no podemos delegar en el incrédulo el tener un testimonio cristiano, insisto, por eso en buena medida la vida temporal debe ser, la vida temporal de cada creyente debe ser un testimonio vivo no solamente para nuestros hermanos en Cristo, sino también para el incrédulo. Por eso la vida temporal que Dios nos da, después de todo, Dios nos dio esa vida temporal. Por lo tanto, no somos quienes, no tenemos el derecho para hacer un mal uso de esa vida temporal. Insisto, como cualquier don de Dios, ese don debe necesariamente fortalecerse, estar presente siempre y así, insisto, con ese testimonio, servir no de piedra de tropiezo, sino de fundamento para muchos como testimonio de nuestra fe. Y así, cuando llegue el día del juicio, presentarnos, por así decirlo, obviamente con el mérito de Cristo en primer lugar, como un juicio que no ha de ser, como se dice, condenatorio, sino absolutorio. Recordemos, los cristianos recibimos, como se dice, la justicia de Dios de manera
forense, no imputada. ¿Qué significa esto? Que usted es justo, declarado justo, no hecho justo. O mejor dicho, no es que usted se convierta en justo, sino que simplemente por el mérito de Cristo Dios lo nombra justo a usted y a mí. El otro tipo de justificación es la que enseña lamentablemente la Iglesia Católica Romana, en donde uno supuestamente se convierte a plenitud en un justo. Nosotros, por Cristo, somos declarados justos, pese a no serlo. Para el católico romano, uno sí se convierte en esencia en un justo, con todas las capacidades que eso incluye. Siguiente, hermana, por favor. Bueno, aquí se habla también de la verdadera conversión y que esa verdadera conversión nos reconcilia con Dios, por supuesto. ¿Qué es una conversión? Es una pregunta que en realidad es bastante polémica, porque ¿quién la convierte en válida? Lamentablemente, los creyentes en general cometen el error, especialmente los del mundo del llamado decisionismo, los que repiten esa frase, yo decido por Cristo, como si el muerto pudiera decidir por la vida, a diferencia de lo que pasó con Lázaro. Lázaro ven fuera. El que tomó la iniciativa y que llevó a cabo el acto de resucitar a Lázaro fue Cristo. No Lázaro tuvo el poder por sí mismo de declararse vivo nuevamente. Cristo lo hizo vivir. Pero, ¿qué es una conversión? Lamentablemente, insisto, nuestros hermanos cristianos en muchas ocasiones cometen el error de creer que la conversión es un acto unívoco, que se ha de llevar de una sola manera. Por ejemplo, algunos dirán en el caso de un servidor que es luterano, ok, pero es que Lutero supuestamente se convirtió en primer lugar cuando decidió hacerse sacerdote porque un rayo cayó cerca de él, murió un animal, se murió un amigo suyo, y él dijo, Santa Ana, líbrame que me haré monje. Ok, puede que haya sido su conversión, no lo sabemos. Otros hablan de la llamada experiencia de la torre, donde Lutero habría encontrado el mensaje de la justificación. Ok, pero esa fue la experiencia de Lutero, no la experiencia suya, no la experiencia mía. Incluso si vamos a las mismas páginas de la Biblia, el protagonista de este texto, Pablo, originalmente Saulo de Tarso, un asesino, un criminal, un pecador impenitente. ¿Cómo llegó al Evangelio? Porque Cristo mismo, en una experiencia traumática, le llamó. Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, insisto, una experiencia chocante, fuerte. Pero de nuevo, esa fue la experiencia de Saulo de Tarso. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue la conversión de Pedro? ¿Tuvo un hecho traumático vinculado a ella? ¿Cómo llegó a Cristo Pedro? Ven, sígueme. Tan fácil como eso. Por lo tanto, no ver como válida una conversión porque se da de una manera u otra. La conversión, insisto, puede que incluso si usted ha tenido la bendición de nacer en una familia cristiana, usted nunca pueda decir, ok, es que pasó tal o cual evento y yo me hice cristiano o Dios me llamó de una manera, insisto, puntual, como esperan algunos, con fecha y hora. Y que yo pasé adelante al templo, insisto, esa es la fe por algo se dice, es un acto personal. Por ende, la conversión también. ¿Alguna pregunta, hermanos? Siendo así, siguiente, por favor, hermana. Bueno, y aquí uno de los conceptos más hermosos para nosotros como creyentes es el hecho de que somos embajadores en nombre de Cristo, o embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? La definición más tradicional de embajador es la que está ahí escrita. Es originalmente, en la época de Jesús, es el representante de un rey, o de un gobierno, o de su gobierno, en la corte de otro.
con todo lo que eso significa. O sea, bien sabemos, incluso en el mundo actual, cuando el embajador de un país A ante el país B habla, está hablando a propiedad en nombre de su país. Puede que se equivoque. Como dice, por eso las implicaciones, todo lo que implica ser un embajador, no, a pesar de que las palabras que pronuncie sean propias, el embajador lo que hace es hablar en nombre de la totalidad de su país, ni siquiera solo de su gobierno. Por eso hay que ser muy cuidadoso en las palabras que cada embajador dice, o en el caso nuestro, al ser nosotros embajadores de Cristo, pues bueno, recordar, no debemos ni hablamos las palabras nuestras, sino las palabras de Cristo, con todo, insisto, todas las implicaciones que eso conlleva. Siguiente, hermana, por favor. Eso nos lleva, a opinión de un servidor, necesariamente a esa otra de las bellas doctrinas que redescubrió la Reforma. Es el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al versículo que acabamos de mencionar, todos somos embajadores en nombre de Cristo. No unos más, no unos menos. No el estilo de lo que nos enseña lamentablemente el Vaticano, de que hay un solo embajador, su santidad el Papa. No. Todo creyente es un sacerdote, un embajador y a su vez un rey. Cristo nos ha revestido de todo eso. Por eso entonces, el ser embajador no solamente es una bendición, que por supuesto lo es, sino también una responsabilidad. Por eso cada vez que usted abre las páginas de su Biblia, recuerde, está hablando en nombre de Cristo. Por lo tanto, insisto, claramente predicar, enseñar la palabra de Dios es una bendición para uno mismo, pero es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claros, seguros de que el mensaje que estamos entregando es el mensaje de Cristo y no el propio. En este caso, por ejemplo, un servidor está ejerciendo como profesor de este seminario. Por supuesto que es algo que me agrada, que me bendice, pero también es una responsabilidad de servir como corresponde, con excelencia, de la mejor manera a este seminario, y así servir a ustedes, mis alumnos. No hablar exclusivamente en base a mis opiniones personales, a lo que yo considere que es más válido o menos válido. Cuanto más, insisto, en el caso de ser embajadores y sacerdotes en el nombre de Cristo. Siguiente, hermana, por favor. Por lo tanto, ahí lo podemos unir con 1 de Pedro 2:9, que nos dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está hablando del nuevo pueblo de Dios, su santa iglesia. No está hablando de personas puntuales. ¿Por qué? Porque, de nuevo, por algo dice embajadores en nombre de Cristo, todos. Por eso el concepto que acuñaba hace unos minutos, o que repetía hace algunos minutos, el sacerdocio universal de los creyentes. Ese sacerdocio que lamentablemente el Vaticano ha escondido, y lamentablemente algunas iglesias que se dicen evangélicas también, que le dan una importancia en sobremanera a sus líderes, y los convierten casi en una suerte de papas, o incluso en algunas personas que tienen más poder que el mismo papa ante su gente. Probablemente todos hemos conocido personas con esas características. Pero piensen en las implicaciones de unir el hecho de ser embajadores con el ser linaje escogido. Nuevamente, ¿el linaje qué cosa es? La correlación de una descendencia tras otra. Por lo tanto, ahí claramente, al unirlo con la palabra nación santa y con el ser embajadores, estamos siendo declarados claramente, nosotros, la Iglesia cristiana, más aún, pueblo adquirido por Dios, valga la redundancia, como el nuevo pueblo de Dios. El velo se rasgó el día de la crucifixión, demostrando que ya la presencia de Dios no estaba con un solo pueblo, en un solo lugar, sino que ahora estaba con todos. De nuevo, sacerdocio universal de los creyentes.
de los cuales ahí está usted, está un servidor. Y digamos, llamémoslo así, la correlación de todo lo que hemos mencionado muestra el gigantesco avance de la comunidad de Corinto respecto de la primera epístola. Espero que hayan podido ver el video, en los primeros 3 creo que ya envié, apenas pueda voy a enviar la cuarta clase, de Primera de Corintios, pero claramente nos demuestra que el objetivo que había en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios se cumplió. Probablemente incluso diría a plenitud. O sea, que esa iglesia que estaba débil, que estaba tambaleante, titubeante, en su testimonio cristiano, en su doctrina, en su enseñanza, bueno, la exhortación del apóstol Pablo surtió efecto. Y eso queda claramente cuando se les declara, insisto, embajadores en nombre de Cristo. Eso claramente demuestra que el objetivo de la primera epístola del apóstol Pablo estaba cumplido o cumpliéndose, pero que esas palabras no cayeron en oídos sordos. Por lo tanto, la pregunta, y si acaso no exhortación para nosotros, que la exhortación de la palabra, cuando hay pecado en nosotros, no caiga en oídos sordos. El pecado claramente puede existir en nuestras vidas. Somos pecadores después de todo. Pero si llega la palabra de exhortación, debemos tener precisamente nuestros oídos y nuestros corazones abiertos, tal como lo que sucedió a la comunidad de Corinto. Creo que hasta ahí llegamos hoy, hermana. No sé si hay otra diapositiva. Ok. Bueno, por lo tanto, recuerden esa exhortación, pero a su vez responsabilidad. Somos embajadores en nombre de Cristo. Insisto, con toda la bendición, pero especialmente con toda la responsabilidad que eso nos significa. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Bueno, mientras tanto, por favor, recuerden darle una mirada al link del libro que les compartí y ojalá para que también, bueno, voy a intentar subir el video, no sé si hoy tal vez tenga que hacer un trámite un tanto incómodo ahora, pero ver los videos de la cuarta, quinta clase del primer curso, insisto, para que estén un poco más... no atrasados, pero sí más al corriente de lo entregado a la primera epístola, que fue entregada acá también en Mies. No sé si alguien escribió algo. Okay. Creo que no. No sé si le cedo la palabra, hermana. Okay. Bueno, pues muchas gracias a nuestro hermano quien nos dio la clase el día de hoy, y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar la clase. Hermana Carmen. No, muchas gracias. No, muy edificante, muy interesante. Gracias. Okay. Gracias, pastor. Muchas gracias. Recuerden que si necesitan contactarme más aún estos días que lamentablemente me espera un reposo médico, contáctenme sin problemas, ahí les solicitan los datos a nuestro pastor o a la hermana. No logro abrir la página, pero el link lo voy a enviar a través del grupo, a través de nuestro hermano Joel. Pero es un comentario breve y bastante sencillo a Primera de Corintios, a Primera y Segunda de Corintios. Están en un solo tomo. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, los esperamos el día miércoles con el siguiente curso que inicia. Que Dios les bendiga, que descansen y muchas gracias por estar acá. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Descansen. Gusto verlo. Gracias, pastor. Buenas noches, Dios les bendiga.